que Él es Dios, que es la expresión corpórea de la deidad. Entonces, ¿cómo vamos a entender? Y de hecho no es un problema solamente nuestro, sino de toda la cristiandad. Para nosotros en cierto modo es un poco, no sé, quizá un poco más complejo explicarlo que para ellos, porque la mayoría del pueblo cristiano en general puede llegar a aceptar o le es asimilable la idea de que Jesús es un ángel, o es un siervo, o es un mensajero, y entonces pues le queda muy fácil decir mi Dios, pero es un gran problema, ¿ok? Porque entonces Yehoshua caería, repito, en un estatus inferior, porque si Él es Dios, cosa que también muchas iglesias cristianas aceptan, ¿cómo va a decir mi Dios? ¿Me explico? Eso sin duda alguna causa una especie de pequeña dificultad, un shock para entender esa frase. Así que voy a hacer un recorderis de algunos conceptos que vimos en Marco. De pronto no todos los que nos ven han estudiado Marco duro y parejo. De pronto no se profundizó lo suficiente, de repente ahora se va a explicar un poco más claro, no sé. De todas maneras, para empezar, yo quisiera que recordásemos conceptos que hemos dicho. Primero que todo, la palabra Elohim. Elohim. ¿Qué ideas tenemos asociadas con Elohim? A ver, voy a escribir la pronunciación. Elohim. Básicamente deidad. Deidad, ok. Vamos a anotar aquí, deidad. Juez también. ¿Qué más? Dios también. ¿Cierto? Superior. Bueno, superior puede ser la plenitud de la deidad, hemos dicho aquí varias veces, ¿cierto? Pero yo he dicho algo aquí antes y lo he hecho inclusive en las parashá, lo he dicho en Marcos y todo. Por ejemplo, les voy a tratar de guiar más o menos lo que hemos dicho. ¿Por qué aparece o qué se dice de la razón de por qué aparece la palabra Elohim en el relato de Génesis 1 y no el nombre de Hashem? ¿De acuerdo? Porque entonces esa forma de redacción dio origen a dos posturas, una postura pues liberal que dice que el Génesis fue escrito después de Babilonia y que una visión elohista y la otra yavista, como si fueran tradiciones de hombres allí que se pusieron a escribir cosas. Literatura. Sí, como literatura secular de cualquier grado, de cualquier cultura. Pero del lado judío siempre se ha explicado que la palabra Elohim, que denota la deidad, ¿ok?, en sí misma está relacionada con un principal atributo que es ¿qué? El amor. Wow. Por ejemplo, en Juan lo dice, ¿no? En la carta de Juan, Dios es amor. Dios es amor. En hebreo sonaría Elohim u Ahava. ¿Ok? Dios es amor. O sea, si la primera definición sencilla que tú quieres tener de la palabra Elohim sería el amor. Si lo quieres concretar un poco más, el amor de Dios. Eso es Elohim. ¿Ok? Entonces por eso es distinto decir Elohim en hebreo que Dios en español. Porque con Dios enseguida estamos dirigiéndonos específicamente a la persona de la deidad como un ser. Mientras que con Elohim nos estamos refiriendo a los atributos de ese ser. Por eso no es lo mismo decir Dios que Elohim. ¿Ok? Miren, ni siquiera, y vamos a explicar algunas cosas sobre la palabra Elohim. Esto definitivamente tiene forma de plural. ¿De acuerdo? Porque termina en im. Y ni siquiera es lo mismo decir Elohim en hebreo que decir Elahim en arameo. Por ejemplo, que esta sería la equivalencia en arameo terminada en N y con A, Elahim. Esta sería el plural en arameo. Y no es lo mismo decir Elahim en arameo que Elohim en hebreo. Tienen un punto de tangencia, sí, lo pueden tener, pero no es igual, porque la asociación de ideas es totalmente distinta. Cuando tú dices Elahim en arameo, te estás refiriendo sin duda alguna a los dioses de las naciones. En arameo no tiene esa misma fuerza expresiva de los atributos de la deidad. ¿Me explico? No tiene esa misma fuerza expresiva. Así como vimos, por ejemplo, que en arameo no es lo mismo memra que davar, ¿se acuerdan?
porque membrar tiene una connotación muy desarrollada en arameo, cosa que no tiene davar en hebreo. En este caso es como inverso. En este caso el término arameo Elohim no es tan desarrollado como se usó Elohim en la Biblia hebrea. Entonces por eso en Génesis leemos que con relación al Reshit, o como lo explicamos en un momento, dependiendo del Reshit, Dios, Elohim, organizó los cielos y la tierra. Entonces estamos diciendo que todas las cosas Dios las hizo en función o en virtud del amor. Las hizo depender del amor y no del juicio, no de la justicia, no de otra cosa, sino del amor. Y el apóstol Pablo sigue diciendo que hasta ahora permanecen, ¿qué? La fidelidad, ¿qué más? La esperanza y el amor. Y la que va a quedar al final es el amor. Porque es Dios. Porque eso es Elohim. Y no es el amor griego, el amor romántico ni nada. Es simplemente el amor como es, como debe ser. El amor que es puro, que ahí está la definición. Por eso dice, nada soy si no tengo amor. ¿Ya? Y el amor es puro, no busca lo suyo. ¿Eso qué es? Eso no está presente en el ser humano. Ese tipo de amor no está, si tú lo buscas, todos sus atributos no están en el ser humano. Porque en algún momento se vuelve un poco egoísta, en algún momento busca lo suyo, etcétera, etcétera. Y ahí se está refiriendo, como bien sabemos en 1 Corintios 13, el amor que se refiere ahí es Yehoshua HaMashiach. Lo cual también dice Romanos capítulo 5, si lo buscamos un momento. Miren lo que dice allí, me gusta mucho esa expresión, Romanos 5. Miren lo que dice acá. Ya le digo, un momentico. Vamos a leer donde dice el amor de Dios. Vamos a leer desde el 8, creo que es. Sí, creo que es desde el 8. Romanos 5, 8. Mas Dios encarece su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores Cristo murió por nosotros. Fíjense, su amor. O sea que el amor de Dios está destinado, como lo dice también en Juan, de tal manera amó Elohim al mundo que dio, ¿verdad?, a su Hijo, para que todo el que crea no perezca sino tenga vida eterna. Entonces ya estamos viendo que Elohim no se debe entender o traducir como Dios siempre donde aparezca, sino que está apelando más a los atributos de la deidad. En este caso podemos decir, porque de tal manera amó el amor al mundo, ¿sí ves? Ya cambia. Entonces el problema para los griegos es que hicieron del amor un dios. Entonces salió el dios Afrodita, el dios del amor. ¿Ya? ¿Cómo distinguir? Entonces, sí, digamos. No, para todos, disculpa, ¿cómo distinguir la concepción de Elohim como atributo del Dios persona? Claro. Si la lingüística, que lo que tanto me apasiona, y les pido disculpas a todos, que esta literatura para discernir y poder compartir a los hermanos, ahí está el quiz. Claro que sí. ¿Cómo sé si no lo distingo? Es fácil. En hebreo es fácil, en castellano no lo va a hacer. Ahí sí toca decirlo, hombre, toca leerlo en hebreo, ¿no? Porque si el traductor castellano o la lengua castellana no permite hacer esa diferenciación, ¿qué le vamos a hacer? Es un defecto de la lengua castellana. Mira, ayer me dio mucha alegría porque uno de mis estudiantes en eTeacher, que es nuevo, el curso arrancó apenas ayer, y él dijo, no, ya lo tengo claro, hay que pensar en hebreo. Así lo dijo. Y eso que yo estaba explicando una cosa tan sencilla como lo de misericordia, ¿se acuerdan? El amor entrañable, el vientre, el régimen y tal. Y él enseguida, y claro, esto es, ya. Y expliqué lo de Baruch, como lleno de hijos, adoptados y tal. Ya enseguida lo entendió. Claro, no es lo mismo decir bendito que Baruch. Bendito es apenas una aproximación, pues, para nuestra lengua, pero no es lo mismo. Entonces, ahora bien, la pregunta que hace el hermano, ¿cómo en hebreo se distingue esto? Yo lo expliqué aquí cuando vimos Marco y lo voy a recordar. Resulta que Elohim se utiliza, como ya lo estamos viendo ahora, más que todo para los atributos manifiestos de Dios. Pero la palabra en la lengua hebrea que se utiliza para describir al ser supremo, al poderoso, es la palabra Eloah. ¿Ok? Eloah. Se pronuncia así, Eloah. Creo que lo vimos estudiando a Marco. Claro, eso lo vimos por allá. Y también a veces queda remanente el,
que es más que todo, lo he dicho, un nombre propio. O sea que no debería traducirse. Pero el castellano, todas estas tres palabras las traduce como Dios. Claro, entonces no vas a poder distinguir cuándo usa una y cuándo la otra. ¿Ya? Y por eso se van a producir confusiones como en este texto, porque ahí dice el nombre de mi Dios. ¿Ya? Vamos a leer otra vez Apocalipsis 3:12, para que veamos cómo queda tan complicado leerlo eso en castellano, ¿no? Que del cielo yo le haré columna en el templo de mi Dios. Imagínense ustedes, está hablando de Joshua, y ahí cualquiera que defienda de pronto la doctrina de que él es un ángel o algo, pues le va a quedar bastante cómodo ese texto, ¿no? Se va a alegrar. Se va a alegrar. Claro, pero aquí no evadimos texto ni evadimos nada. Aquí lo que salga le buscamos el estudio, ¿no? Lo que debe hacer. Lo que debe hacer, no importa, lo que debe Hay hacer. un enseñador testigo que va a decir que es un ángel. Sí. Entonces ahora bien, Guste ya, o no nos guste. ya viendo en perspectiva, ya entonces toca hacer ahora el siguiente análisis. Listo, ya hemos entendido lo que es la palabra Elohim. Ahora, para todos los que nos vayan a ver, voy a repetir, para todos los que nos están viendo ahora. Elohim, entiéndase en primera instancia los atributos de Dios. ¿Ok? Mayormente, cuando piensas en Elohim, no estás pensando en la persona, sino en los atributos de Dios. De los cuales se destaca ¿qué? El amor, entiéndase, el amor. Ya la costumbre poner aquí el apóstrofe de Aleph. El amor, ojo, amor, matriculado con amor. Ahorita vamos a ver otras asociaciones. Pero como estamos hablando de nuestro ser supremo, todavía no me abro a las otras acepciones. Mayor atributo, pues. El mayor atributo, el atributo destacable, preponderante, que hace el resumen, ¿verdad? Que a muchos les gusta hacer resumen. El Loaj, cuando pensemos en el Loaj, sí nos estamos refiriendo en particular al ser supremo que gobierna los cielos y la tierra. Es decir, yo lo dije en su momento, esta es la mejor equivalencia de nuestra palabra castellana Dios, porque con Dios nos referimos a ese ser. ¿Ok? Y Él es un nombre propio que no debería traducirse. ¿Ok? Él viene de la raíz hebrea ul o la raíz semítica ul, que es poder. Pero yo no voy a traducir Él como el poderoso. Simplemente es un nombre propio. Se derivó de allí. Y ya, no se debe traducir. Por eso salen nombres como Yisrael, Yehezkel, Yishmael, porque está diciendo que Él ponga la simiente, que Él escuche. Es un nombre de Dios. No debe traducirse como Dios. Es un nombre como Es tal. un nombre como tal, un nombre propio. ¿Ok? Entonces, si yo digo Yisrael, yo debería traducir Él pondrá la semilla. Si digo Yisrael, debería traducir Él ejercerá el principado. Porque es un nombre, así como decimos Adonai, así como decimos Hashem, Él es un nombre. No es apropiado traducir esto como Dios. No. No es apropiado, porque no es igual. Por eso existe la palabra Eloah. Por algo las lenguas tienen sus particularidades, ¿no? Entonces no es lo mismo una cosa que la otra. O sea, en última, como es interesante, disculpe, y para todos los que escuchan el video, es que la lingüística hebrea tiene unas connotaciones totalmente diferentes al derivado latín de donde desprende el castellano. Claro, además, por ejemplo, la palabra Dios, que algunos inclusive les ha dado o les han sembrado el miedo, porque entonces dicen que Dios es Zeus. Eso es un error. La palabra Dios y Zeus sí tienen un origen común, y es la raíz de donde viene también la palabra día. Miren que día, Dios y Zeus tienen un sonido como en común. Dei, y tiene que ver con luz. O sea, la raíz etimológica indoeuropea donde viene Dios es la misma donde viene la palabra día. Y originalmente significa luz. Ser de luz. Eso es todo. Mientras que entonces, mientras en hebreo pensamos en Dios como poderoso, para la mente indoeuropea o occidental está asociada con luz. ¿Te das cuenta? Son asociaciones distintas. Pero hay que decir, Dios no es Zeus. ¿Ya? No significa Zeus. Hay algunos hermanos que le han sembrado el miedo que está mal decir Dios. Y no, aquí decimos Dios sin ningún problema.
La comunidad judía de aquí dice Dios y no tienen esos problemas. Los árabes, los judíos que viven en países árabes dicen Allah y no tienen problema. Porque Allah en árabe equivale a Eloah. Claro, Allah en árabe no es un nombre propio de Dios. Allah es la palabra para Eloah. Eso es todo. O sea que los árabes, el Islam no tiene un nombre para Dios. No tiene un nombre para Dios. Eso es uno de los grandes distintivos entre el Islam y el judaísmo, porque el Islam no tiene un nombre para Dios. ¿Y cuál es el nombre definitivamente? ¿Cuál es? No se sabe cómo se pronuncia. No se sabe. Y si en ese caso, yo lo he dicho, si en ese caso quisiéramos un nombre, ya tenemos el nombre que es sobre todo nombre. El nombre de Yehoshua HaMashiach. ¿Ya? Que es dado, dice, no hay otro nombre en el cual podamos ser salvos debajo de los cielos. Y después dice, delante de este nombre se va a doblar toda rodilla en los cielos arriba y en la tierra abajo, para que toda lengua confiese que Yehoshua es Hashem. Amén. ¿Ok? Entonces bien, ya hemos entendido este primer nivel de la palabra Elohim, Eloah y El. ¿Ok? ¿Está claro o tienen alguna pregunta? ¿Sí? Vamos a asociarlo, ojo. Elohim, Eloah y El. Son tres palabras. Te digo, definitivamente cómo se hace cada... Ya vamos allá, no se preocupe. El problema que tenemos pendiente es que en castellano estas tres palabras se tradujeron como Dios. ¿Ok? Ya ese es un problema. Y no solamente el castellano, el griego también. Porque el griego no tiene para más. Usó la palabra griega teos. ¿Ok? Teos, que se pronuncia con TH, teos. De pronto en Facebook nos está saliendo al revés, pero bueno. Ahí traten de escribir modo espejo, pónganle un espejo. Teos. Claro, la Septuaginta no tenía más palabras. El griego no tiene más palabras porque estamos hablando de un mundo espiritual totalmente ajeno a ellos. ¿Ok? Ellos no tenían esas distinciones ni esta forma de pensar. Entonces ya el griego se usa teos, pasó al latín como deus y pasó al español como Dios. Ya venía limitado. ¿Ok? Entonces, ahora bien, muchas veces el contexto nos va a indicar el grado de uso de estas palabras. Por ejemplo, nunca en la Biblia hebrea se usó Eloah para referirnos a las deidades paganas. Nunca. ¿Ok? Esto es una palabra exclusiva para el Dios de Israel. Nunca se usó Eloah para referirse a los dioses de las naciones o el Dios de tal parte, no, nunca. ¿Ok? Ni siquiera ni este tampoco. O sea, estos dos nombres están reservados para el Dios de Israel, para el Dios verdadero. Así que ahí, a partir de ahí vamos